Espacios. Básicamente, el cambio fundamental ayer es que Rusia tiene la excusa para entrar en conflicto con Ucrania, que antes no la tenía. Este va a ser un programa especial que va a abordar lo que está sucediendo con Rusia y Ucrania y luego la afectación en los mercados también, porque al final la geopolítica, que muchas veces permanece ajena a lo que sucede en el terreno bursátil, otras sí que afecta. Ya sabéis que hace no mucho hablamos de qué suele pasar en las bolsas cuando se produce un problema, ¿no?, a nivel mundial en términos bélicos o de tensión geopolítica. Y evidentemente repercute a nivel global y a nivel regional. Quiero compartiros antes una serie de gráficos y de cosas como digo, la situación es complicada. Hoy el presidente de Ucrania ha dicho que no cree que entren en guerra. Eso ha relajado también un poco a los mercados. Decía hace unos días yo que hoy dicen A, mañana B y la cosa cambia, ¿no? Entonces yo creo que es el paradigma en el que nos tenemos que mover a día de hoy, tanto a nivel de transmitir nosotros la información como periodistas y profesionales, como también los analistas a la hora de ver cómo se mueve todo, básicamente. Entonces, hay diferentes puntos por los que creo, a nivel personal, que a Rusia no le interesa entrar en guerra. Bueno, para empezar, Rusia representa el 3% del PIB mundial y tiene un peso importante, y lo que decida puede afectar a sus relaciones comerciales. Y ya hemos visto que la reacción a estos movimientos, luego iremos más en profundidad en temas económicos y lo hablaremos seguramente con Javier Alfayate, que sabe mucho más de esto que yo en persona, ¿no? Pero hemos visto que ya Estados Unidos ha anunciado, en este caso, eh, penalizaciones, ¿no?, este anuncio de Putin y a la decisión de aceptar a estas dos repúblicas como independientes y fuera de su territorio. Y, y básicamente, pues la reacción la hemos visto en Alemania. Me voy a ir a gráfico compartido porque quiero enseñaros una información que he leído justo antes de la hora de comer y que, bueno, ya estaba descontado prácticamente, pero os lo quiero enseñar, así que dejadme un segundo que lo vamos a ver por aquí. Esta noticia en concreto. Es decir, el gobierno alemán, Scholz, que es el canciller de Alemania, ha bloqueado la certificación del Nord Stream 2 en respuesta a la ofensiva rusa. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, el Nord Stream 2, para quien no lo conozca, luego igual hablamos un poco más del tema, no lo sé, según vaya la conversación, es el gasoducto que pretendía conectar Rusia y Alemania sin pasar por Ucrania. En este caso, era un acuerdo que tenían ya de hace tiempo tanto el gobierno alemán como el ruso, y de momento ha quedado paralizado con todo esto. También hay sanciones por parte de Estados Unidos. Esto es una información de lainformación.com, lo podéis echar un ojo, y es una de las reacciones claramente negativas que hemos tenido en estos días. Esto es una clave económica que no afecta a Rusia. Es verdad que Putin está inflando el precio del gas con todo esto, pero al final, si no tiene a quién vender dentro de sus socios habituales, es un problema, básicamente. No sé cómo lo veréis vosotros, pero yo entiendo que esto al final y a la larga puede repercutir negativamente a los intereses rusos, como hemos visto en el pasado, cuando se ha tirado demasiado de la cuerda ante otros eventos geopolíticos, en este caso. Ya hay precedentes que luego iremos a ello. No interesa a Rusia al final porque tiene las de perder en una guerra. Una guerra al final vale que son hombres, y está claro que Rusia ha hecho la mayor movilización de tropas desde la Segunda Guerra Mundial, cosa importante y no cosa menor, que ha movido 130.000 soldados tanto a la frontera con Bielorrusia como a las fronteras de esas zonas precisamente de Donetsk, Lugansk y del Donbass, que es la región donde hay más separatistas prorrusos en Ucrania. Y bueno, pues esta movilización de tropas evidentemente, pues lo que decía, individualmente cuentan los hombres en una guerra, pero en el siglo XXI es importante el presupuesto y la tecnología. Y en este caso, el presupuesto y la tecnología está más de cara de los países aliados a la OTAN que de Rusia y otros aliados, incluso combinando Rusia y China. Y lo vamos a ver en presupuesto, que esto es muy interesante, porque quien tiene el dinero tiene más cazas, al final, quien tiene dinero tiene más cabezas nucleares, etcétera, etcétera. No queremos llegar a ese punto, incido, ¿vale? Que quede bastante claro. Simplemente este apunte, y nos vamos a ir a este gráfico que os quería compartir en este caso. Aquí tenemos, y yo creo que esto es interesante, que lo veáis, es el gasto militar, a ver si lo cuadramos bien, es
el gasto militar de Estados Unidos comparado con el resto del mundo. Lo veis, ¿no? La necesidad, sí, Alex de Agoris dice la necesidad de vender gas y la de divisas, euros para importar maquinaria, etcétera. Sí, sí, estoy de acuerdo en eso. Pero vamos a centrarnos en esto, que yo creo que es importante y que os da una visión un poco de... pues al final de que Estados Unidos tampoco se va a querer meter como elefante en una cacharrería en este conflicto, pero que si lo decidiera y que si todos dijeran, venga, a la guerra, pues es que no es tan fácil tomarlo porque aquí tenemos el presupuesto militar de Estados Unidos son 778.000 millones de dólares. El de Rusia, que lo tenemos aquí pequeño, es 61.700 millones porque Rusia lleva mucho tiempo arrastrando los pies en los mercados, financiándose en los mercados internacionales a tipos de interés muy altos. Los tipos de interés en Rusia además están, que para que todo el mundo lo sepa, no están al nivel que están en los países, en otros países desarrollados como Estados Unidos o como la Unión Europea, donde llevan al mínimo durante tiempo. Están mucho más elevados y ahí tiene problemas con el rublo, problemas con internos a nivel generación de productividad. Es un país que le cuesta, porque además tiene una parte muy agraria y una parte industrial con el petróleo y el gas, pero a nivel productividad no se encuentra en los mismos niveles que en este caso Unión Europea y Estados Unidos. Y el gasto militar creo que nos da una pista de, oye, cuidado Putin si decides pulsar el botón rojo, porque no es fácil, porque aquí si combinamos simplemente Estados Unidos, Alemania, Francia y Reino Unido, es complicado. Es complicado llegar, es verdad que son más cosas, que una guerra no es solo eso, y lo hemos visto con ejemplos en el pasado de que influyen incluso condiciones meteorológicas, pero vaya, que no es sencillo. Lo que yo creo es que seguramente no se llega a un punto de guerra total, ¿no? Luego lo vamos a hablar todo eso, pero no es fácil. Y otro dato que os quería compartir, que luego incidiremos en ello más en profundidad, es qué repercusión ha tenido en materias primas. Como sabemos, Rusia en este caso es exportador de paladio, de trigo, como también Ucrania, y de muchas materias primas, ¿no? De petróleo, de platino, y aquí vemos pues la exposición que tiene el conflicto Rusia-Ucrania a esta clase de activos y cómo se está comportando actualmente a nivel mercados de la revalorización. Luego iremos a lo que ha pasado, pero vaya, se ha revalorizado mucho el mercado de materias primas. Como al final queremos ver qué puede pasar en el tema internacional y seguramente os interese bastante toda esta parte y vamos a ver en qué punto estamos ahora mismo, de dónde venimos, por qué ha pasado todo esto, ¿no? O sea, esto viene desde 2014, inclusive se ha ido gestando desde antes. Y ahora estamos en un punto muy complicado, enquistado y de difícil solución. Quiero abordar ese contexto, la situación en la que estamos ahora y hacia dónde caminamos, ¿no? Y para eso os voy a presentar al invitado que tenemos para hoy, que seguramente entre los dos, con una conversación distendida, podamos llegar a adivinar un poco cuáles son los siguientes pasos. Así que vamos a dar paso ya. Cambio pantalla, un segundo. Y aquí saludamos a Javier Taeño, que es experto en relaciones internacionales, periodista que escribe habitualmente en Yahoo Finanzas. Yahoo Finanzas no, en Yahoo, y también ha escrito en El Mundo. Y bueno, le podéis ver, tenéis su Twitter Javier Taeno y @Javier Taeno y lo podéis seguir. Y nada, encantado de recibirte aquí, Javier, que además de amigo, un gran profesional y seguro que nos aportas mucha luz en todo este conflicto. Bueno, hola Héctor, encantado de estar aquí contigo y nada, lo primero felicitarte por tu canal, porque es muy interesante, lo sigo bastante y la verdad es que estamos aprendiendo también mucho de mercados, de acciones y de todo. Y me alegro de que lo sigas. He aprovechado para beber agua, que digo, ya necesitaba un trago, así que me Sí. viene bien que hayas hablado. Te decía, y decía un poco a la gente en general que nos está siguiendo. La situación es complicada, como estaba comentando, pero para llegar a esta situación hemos tenido que dar pasos. ¿Cuáles han sido esos pasos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué se ha llegado a este punto? Si puedes resumirlo de alguna manera y ya, bueno, pues ir comentando después, ¿no? Todo esto. Bueno, como bien dices, la situación está muy complicada. No es casual que ayer Putin hablara del imperio ruso. De hecho, fue más o menos una hora de conversación la que tuvo del Donbass, es decir, de Lugansk y de Donetsk. Habló 5 minutos.
y estuvo hablando del Imperio Ruso, no es casualidad, abarcaba partes, bueno, todas las repúblicas de Asia Central, los conocidos como Istán, todo lo que es ahora Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Georgia e incluso Finlandia, partes de Polonia y partes de Turquía, ¿vale? Entonces, por qué habla Putin de esto? Bueno, pues el caso es que antiguamente, ¿vale? Cuando se separa la Unión Soviética, ¿vale? Cuando cada país se va para un lado, Rusia mantiene todas esas zonas de influencia. ¿Qué ha pasado con Ucrania? Ucrania no había ningún problema, era como Bielorrusia hasta ayer por la tarde, ¿vale? Era una zona de influencia rusa y a partir del año 2014 hay una serie de protestas en Ucrania, ¿vale? Las conocidas como Euromaidan, y la gente básicamente sale a la calle para pedir más democracia, más acercamiento a Europa, etcétera, ¿vale? Tenemos un país totalmente dividido, aproximadamente la mitad de la población es prorrusa, la mitad de la población es proeuropea, especialmente en las regiones del oeste son más europeos por cercanía, en las regiones más del este, entre las que se encuentran Donetsk y Lugansk, son más prorrusas. Tenemos un país europeo y es cuando se lía la mundial con Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia no está dispuesto a que haya un país proeuropeo tan cerca de sus fronteras. Estamos hablando de que hay 3 repúblicas como son Letonia, Estonia y Lituania, que habían sido repúblicas de la Unión Soviética, que ahora mismo pertenecen a la OTAN, pertenecen a la Unión Europea. Al final, la zona de influencia de Rusia ha ido desapareciendo. Estamos hablando de que hace 30 años, no más, 30, 40 años, había un mundo bipolar en el que había 2 grandes potencias. Rusia, o la Unión Soviética, mejor dicho, Estados Unidos. Pacto de Varsovia, la OTAN. ¿Qué ha pasado? Que la OTAN colapsa la Unión Soviética y la OTAN va ganando territorio, territorio, territorio hasta llegar a las puertas de Moscú. Eso es inaceptable para Rusia absolutamente. Y esa es la situación ahora mismo, que para Rusia es un tema que no puede permitir que Ucrania siga los pasos de Lituania, Letonia, Estonia. Es un tema de influencia y de poder regional, básicamente. Es un tema también de sentirse amenazado, ¿no? En este caso, por lo que estás contando, ¿no? Que es algo que yo sí que sabía, pero es una amenaza, ¿no? O sea, Putin dice lo que estás contando. Ucrania quiere entrar en la OTAN, pues no, va a ser que no, ¿no? Básicamente. Es que el tema, Héctor, no es que Ucrania pueda desarrollar armas nucleares, que no las va a desarrollar. Bueno, eso lo El dijo Putin tema es ayer, ¿eh? que Eso lo dijo Putin no, ayer. pero es tan simple como que si Ucrania entra en la OTAN, tienes las armas nucleares de Estados Unidos, tienes las armas nucleares de Reino Unido y tienes las armas nucleares de Francia a muy poquitos kilómetros de Moscú. Entonces, eso, lógicamente, para Rusia es inviable. Es un tema de seguridad nacional. Y además tiene en cierto modo sentido en que Ucrania no es un país que uniformemente quiera ser europeo, es un país profundamente dividido. Claro, quizá el problema es eso que estás diciendo ahora y lo que estabas comentando, que hay regiones que están muy divididas y no. O sea, Kiev, por ejemplo, el 73, me parece, o el 76% de la población es proeuropea, pero en la zona de Donetsk, Lugansk es al revés, ¿no? Es casi un 20% proeuropea y quizá... ¿Crees que Putin está aprovechando esta confrontación, ¿no? entre interna que tiene propiamente Ucrania para decir, bueno, pues yo aprovecho esto para meterme y disuadir, ¿no? Que la influencia de la OTAN llegue? Putin es un líder político muy hábil, entonces él sabe jugar perfectamente sus cartas. Para él, tanto Georgia como Ucrania son líneas rojas. Entonces, ¿qué pasó con Crimea? Crimea lo que hizo fue declarar la independencia unilateral, ¿vale? Y proclamar un referéndum que salió con un 90 y pico por ciento de la población y el resultado de ese referéndum fue anexionarse a Rusia. Bueno, pues Putin lo que está buscando es ahora mismo es conseguir que esas zonas tan rusas, tan prorrusas, terminen perteneciendo a Rusia, lógicamente, porque al final
O sea, Cuando la Unión una, Soviética se separa, sí, dime. una cosa, no, que con esto me surge dudas, porque él ahora reconoce como estados independientes bueno, en este caso a Donetsk y a Lugansk, pero ¿tú crees que las intenciones van más allá? Que no van a ser repúblicas independientes, sino que van a ser repúblicas que se terminarían anexionando a Rusia. ¿Ese crees que va por ahí Putin, va por ahí su plan? Vamos a ver, el Donbass en 2014 ya proclama su independencia unilateral. ¿Qué ha pasado en estos 8 años? Que Rusia no lo ha reconocido. Rusia ha estado mandando armamento, ha estado mandando inteligencia, ha estado mandando pasaportes rusos, ¿vale? Es decir, digamos que ha estado funcionando como funcionaba prácticamente antes Ucrania con el régimen que había de Yanukovych en 2014, antes de las protestas que derribaron el gobierno prorruso ucraniano, ¿vale? Ujú. ¿Cuál es el cambio ahora de postura? Vale, pues el cambio de postura ahora es, te reconozco. ¿Cuál es la excusa? Tiene ya la excusa para una eventual invasión de Ucrania. ¿Por qué? Se está atacando a ciudadanos rusos y entonces Putin puede mandar su ejército en legítima defensa de esos ciudadanos prorrusos. ¿Qué pasa? Que el Donbass tampoco es una región uniforme. Ahora mismo los separatistas prorrusos controlan aproximadamente un tercio. Es que el tema es muy complicado, o sea, no es nada sencillo. No, es que a cada paso que damos es un lío, Pero ¿vale? controlan, una duda, ¿controlan un tercio de la zona de influencia prorrusa? O sea, quiero decir, Controlan un tercio de la región total del Donbass, es decir, de las provincias que son enormes, ya sabes las dimensiones de Ucrania, sí. de estos territorios, la región de Lugansk y de Donetsk, controlan los separatistas prorrusos un tercio y desde entonces, los últimos casi 8 años, ha habido combates permanentes en esa región. Ha habido un Y en las. conflicto de baja intensidad, por Sí, llamarlo así. y en las regiones no controladas por los prorrusos también hay fuerte influencia prorrusa o hay más división. Cada vez menos. Según te vas metiendo hacia el oeste de Ucrania, hay más europeísmo y hay menos prorrusos, pero es igual que lo que te comentaba antes de Letonia, Estonia, Lituania. Mira, tengo aquí los datos. Sí, Bueno, Estonia, sí, sí, Lituania y cuéntanos, Letonia, que cuéntanos. sabemos eso, que ya están en la OTAN y en la Unión Europea. En Estonia tenemos un 25% de población rusa, en Letonia un 27% y en Lituania un 7%. Son datos sobre todo en Estonia y Letonia, muy altos, que te Sí. demuestra la influencia que ha tenido Rusia en toda la región. Es que es lógico. Han sido muchos años desde el imperio ruso empieza a principios de 1700 y nos va hasta 1917. Después Unión Soviética, muchos años de dominación, muchos años de influencia, que se han perdido parcialmente en solo 30 años. Claro, el problema con esto que dices, y reafirmo un poco mi tesis de que ahora estoy más preocupado, es que una vez que Rusia acepta esto, que los agentes internacionales ya lo habían descontado y de hecho las bolsas ya como que se están suavizando porque dicen, bueno, esto era un escenario que podía pasar, pero el problema es el siguiente paso. El siguiente paso es, me llevo tropas a esta región y las zonas no dominadas por prorrusos, pues, oye, estas repúblicas están exigiendo la independencia de esta otra parte. Me meto aquí y ahí es donde puede haber. Ahí es donde puede saltar la chispa. Es que en cualquier momento, o mismamente el ejército ucraniano que diga, oiga, esto es mío, es mi soberanía, ¿no? O sea, es que es complicado ahora mismo ver, frenar un posible conflicto que yo creo que la diplomacia todavía se puede imponer, pero cada día que pasa es más Lógicamente difícil, ¿no? son o que no pase nada, o sea, o que lo que ha pasado ya Que se quede está estancado, ¿no? Que se y quede estancado. que siga, claro, que siga un conflicto de baja intensidad como lleva los últimos 8 años y demás. Vamos a ver ahora cómo reaccionan también Europa, Estados Unidos, si sanciones, si no sanciones. Hay que ver porque está todo por jugar, pero la situación es muy compleja y el, no se sabe qué puede pasar, la verdad. Y más Porque allá, no, es que más allá de todo esto, lo hemos hablado esta mañana cuando hemos hablado del programa, que es preocupante el discurso ayer de Putin, un discurso completamente imperialista y cargado de reivindicaciones históricas, que si eso lo extiende, y además lo estás comentando ahora, claro, es que él hablaba de esas repúblicas como si fueran suyas, como si no las hubiera, como si se las hubieran robado, ¿no? De alguna manera. Claro,
preocupa, Es ¿no? que, Al final. es que el tema ayer es que no puso límites al imperio ruso. ¿Qué tiene derecho Rusia a exigir según la retórica de Putin? ¿Tiene derecho a exigir Ucrania? Parece que según Putin sí. ¿Tiene derecho a exigir Georgia? Pues tampoco le está permitiendo entrar en la OTAN. ¿Tiene derecho a exigir Finlandia? Pues probablemente ahí ya no, pero no ha puesto límites. Todo abierto genera más incertidumbre, lógicamente. Sí, sí, no, totalmente. Y fíjate que ahora que mencionas Georgia, ahí hay un precedente también que quizá puede parecerse a lo que pueda terminar por desaparecer o sea, a ocurrir en Ucrania. ¿Qué pasó en Georgia? Un poco para refrescarnos la memoria. Bueno, efectivamente, Héctor, Georgia es un precedente que nos explica un poco qué ha pasado. Básicamente, cuando se desmantela el imperio, bueno, la Unión Soviética, es un sin Dios, o sea, fueron declarando cada una de las repúblicas la independencia y en el caso de Georgia reclamó dos regiones que son y han sido toda la vida muy prorrusas, que son Osetia del Sur y Abjasia. Entonces, ¿qué pasa con estas dos regiones? Que nunca llegaron a aceptar el dominio de Georgia. Entonces, se produjo un conflicto armado, ¿vale? Vencieron las dos regiones que se declararon repúblicas, bueno, se autoproclamaron repúblicas, igual que ha pasado con el Donbass, es exactamente lo mismo, ¿vale? Y en 2008, Georgia, que seguía teniendo la pretensión de anexionarse estas zonas, ¿vale? Pues en 2008 Georgia lanzó un ataque armado. Es decir, como si ahora mismo Ucrania dijera, oye, Lugansk y Donetsk son mías, voy a atacarlas para recuperarlas. ¿Qué hizo Rusia? Pues entró a defender militarmente la autonomía de estas dos regiones. Y así siguen, se mantienen, han pasado 15 años, 14, y siguen hoy en día siendo repúblicas independientes, no reconocidas por absolutamente nadie, pero ahí están. Pero que en la práctica son independientes, En la básicamente. práctica son O absolutamente sea, quiero independientes. decirte, Crimea no está reconocida más que por algunos países, entre ellos Rusia, claro está, pero claro, a nivel internacional te tienen que reconocer, bueno, esto lo sabes tú más, pero te tienen que reconocer muchos países, ¿no? Para que esté homologado. La política de hechos consumados, pero al Claro, final el pero, reconocimiento, mira Kosovo. claro, Kosovo no está reconocido por España ni por Rusia, pero sí por Estados Unidos, por Alemania, por Francia. Entonces, al final el reconocimiento no implica existencia. Te pueden no reconocer y tú estar existiendo como Estado soberano. totalmente, sí, sí, sí. Entonces, bueno, avanzando un poco, ¿crees que sí que se puede repetir lo que ha pasado en Georgia en Ucrania, ¿no? Puede ser un ejemplo, referencia de que termine como soliviantándose de esa manera. Es difícil mojarse, lo sé, pero Es una posibilidad. Es una posibilidad, pero ahora mismo cualquier escenario está abierto. Es lo que te digo. Depende de lo que haga. Si Ucrania ataca a Donetsk o a Lugansk, Rusia va a responder. Eso es evidente. claro, pero Entonces, Ucrania yo creo que va a ir un poco de la mano de Estados Unidos, ¿no? A ver qué pasa con la OTAN, aunque no estén en apoyo, pero estarán ahí en hace conversación, ¿no? aproximadamente un mes cometió Biden un error que comentó públicamente cuando todavía las tensiones no estaban tan altas, comentó que Estados Unidos estaría dispuesto a permitir un conflicto de baja intensidad. Luego se desdijo, lógicamente, porque es darle armas a Rusia para que haga lo que quiera. Pero al final Estados Unidos tampoco quiere un conflicto con Rusia, ni Rusia quiere un conflicto con Estados Unidos. Entonces, puede haber ahí un equilibrio de ver qué pasa, de contemporizar los dos. Al final, Rusia busca su lugar en la región y seguir teniendo la influencia, y a Estados Unidos es algo que le pilla más lejos. Tienes la OTAN ya a las puertas. Quiero decir, no es solo las tres repúblicas soviéticas, antiguas repúblicas soviéticas que te he dicho, Letonia, Lituania, Estonia. Es que países como Bulgaria o Rumanía, Mm. que también fueron de influencia soviética, están bajo el paraguas de la OTAN. Entonces, ahí se está dirimiendo la cosa.
Sí, al final es el tema de la OTAN. Si mañana sacan un comunicado que no aceptan a Ucrania dentro de la OTAN, seguramente se queden las cosas como están y ya está, ¿no? Y se acabó. Eso evidentemente rebajaría tensiones, pero está por ver, es lo que te digo, es muy difícil predecir lo que va a pasar en las relaciones internacionales. Al final es interesante saber las consecuencias negativas que tiene para todos, porque no hemos tocado todavía el tema del gas, pero es que el gas es fundamental tanto para Rusia como para Europa. Sí, sí, no, a eso vamos a incidir bastante, porque como hoy es un poco especial de todo esto, y tengo aquí en pantalla precisamente que el gas de influencia, el Dutch TTF Gas Natural Gas, hoy subía hasta los 80 euros en concreto. Es una subida que viene en los últimos meses desde los 60 y largos. O sea claro, está encareciendo el gas, pero al final, también lo comentaba antes, ¿no? En la introducción, ahora el problema es si le da salida a ese gas. Rusia en este caso, ¿no? Aunque encarezca el mercado global, porque esto lo va a encarecer, evidentemente, ¿no? Los otros gases, incluso el argelino, si se encarece un gas, al final el otro por extensión tiende a pasar a lo largo de la historia. Pero claro, no puede. Si quiere buscar aquí encarecer hasta el máximo, tiene esa contrapartida, ¿no? Eso es como lo veo. Pero efectivamente, pero es que además es un follón, porque sí, es malo si Rusia no puede vender el gas a Europa, porque precisamente las sanciones lo has mostrado antes, con lo del Nord Stream 2. Eso es un palo para Rusia, evidentemente, pero también es un palo para Alemania. O sea, al final, la mayor parte del gas, prácticamente el 100% del gas que consume Alemania, que estamos hablando de un país enorme de 85 millones de habitantes con inviernos muy fríos, es decir, el gas es un elemento de primerísima necesidad, ¿vale? Y hace falta el gas y hace falta el gas ruso porque es el más fácil de conseguir y el más barato. ¿Hay alternativas? Por supuesto, ¿vale? Bueno, ya se están estudiando soluciones, traerlo de Estados Unidos en barco o de Mm. Qatar. El gas licuado de Estados Unidos, sí, sí. Pero es muy caro, claro. Pero, Efectivamente, pero aún así va a ser más barato efe- incluso que lo que le dispare Putin el gas, ¿eh? Leí el otro día. O sea que, claro, es que también hay que ya, pero al mirarlo también. final nada más cómodo que una tubería que va directamente desde Rusia hasta Alemania, como es el Nord Stream 2. Claro. Entonces es un follón de narices, por decirlo mal y pronto, como se suele decir, porque no hay alternativa buena ahora mismo. Hay alternativas, pero no hay buenas. Por ejemplo, está el caso de España, que decimos, es menos dependiente del gas ruso, efectivamente, pero España también tiene un problemón. Ahora mismo, Marruecos y Argelia están enfrentados, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que el principal gasoducto que viene desde Argelia hasta España, que pasa por Marruecos, está cerrado desde el 31 de octubre. Hay un segundo gasoducto que va desde Argelia directamente a España, pero tiene muchísima menos capacidad. Conclusión, nos está llegando mucho menos gas de Argelia. Solución, traerlo desde Estados Unidos, desde Qatar en barco, pero es malo. O sea, quiero decir, no es que sea malo, es que es más caro, más complicado. Y ahora mismo, mira, tengo aquí el dato. El 70% del gas que está llegando a España ahora mismo viene en barco. Solo Sí. el 30% viene por gasoducto. Con lo cual, tenemos un problema muy grave en Europa con el gas y la cosa tiene pinta que va a ir a peor. Oye, pero con lo que dices con temas de relaciones internacionales, aquí, por lo que está apareciendo, también está pescando en río revuelto Estados Unidos, diciendo, vendo mi gas a Alemania porque si esto sale peor, pues aprovecho y le vendo el gas a España y a la parte de la Unión Europea. Parece que esa es una de las jugadas, ¿no? También. Pero es que Estados Unidos gana siempre en cualquier circunstancia, porque hay guerra entre Ucrania y Rusia y adivina de dónde provienen las armas ucranianas. Sí, sí. Entonces, pero al De dónde? final, Dilo tú, dilo tú. ¿De dónde vienen? claro, claro, Estados Unidos está armando a Ucrania militarmente, pero al final yo creo que el conflicto no le viene bien a nadie. Estados Unidos tampoco está en un momento excelente como para sostener una guerra. Es un país, después del gobierno de Trump, profundamente dividido. Es complicado. Ha tenido mucha injerencia Rusia bueno, ya lo vimos en la campaña de Trump, etcétera. Entonces, no le pilla a Estados Unidos en su mejor momento para mostrar músculo.
Oye, mira, dice Finanzas RH en el chat, y cerrando centrales nucleares. Esto se refiere a Alemania, claro. Que hace poco cerró, bueno, hace unos años cerró las centrales nucleares para hacer esa transición ecológica y cimentar esa transición ecológica en base al gas ruso. Y ahora fíjate, pasa esto y esa política, pues parece que le sale rana, ¿no? En este caso. A ver, yo entiendo que esto es algo circunstancial motivado por la situación actual. Es decir, no te gastas miles de millones de euros en construir un tubo que va directamente desde Rusia hasta Alemania para tenerlo cerrado para siempre. Son maniobras de presión, es la diplomacia, al final son jugadas diplomáticas, es la sanción, intentar mediante sanciones presionar, forzar y evitar un conflicto armado. Mira, Entonces, Ana Mosquera Torres nos dice un saludo, por cierto, y a Finanzas RH, que antes no he dicho un saludo, pero un saludo a todos los que escribís. Dice, qué casualidad que Estados Unidos siempre se beneficia de los conflictos ajenos. Bueno, tampoco es así siempre, pero muchas veces sí. O sea, porque tenemos en la mente Irak o el Vietnam, por ejemplo, o guerras de este tipo en las que se ha metido y les ha salido muy mal, y con una opinión pública, además, que les ha desgastado mucho a las administraciones, pero en otros casos sí, ¿no? Y este, pues a lo mejor... A ver, es que Ucrania tampoco, a nivel producto, es muy exportador de trigo, eh, pero es que es poco más, ¿no? O sea, no es un país que digas aquí hay recursos, sino es más por el lado armamentístico, que es lo que estábamos comentando. efectivamente, no, y el propio gas. Es decir, Y el propio gas, eso ahora es. hemos construido el Nord Stream 2, pero ¿qué pasaba con el Nord Stream 1? Que pasaba por Ucrania. Y Claro. Ucrania cobraba a Rusia una cantidad importante, se puede buscar, no la recuerdo ahora mismo, pero era una cantidad muy importante de su PIB en concepto de paso del gasoducto. ¿Qué pasa? Que ahora con el Nord Stream 2 la idea de Rusia era evitar a Ucrania, darle esa plataforma de recaudar dinero, hacerle, por decirlo de alguna manera, más difícil la vida a los ucranianos y que sean más dependientes de Rusia. Mira, Alex de Agoris deja otra pregunta y dice, y que si Rusia juega a defender a los secesionistas y Occidente se opone a estos, ¿con qué cara miramos al Sáhara, Kosovo y etcétera? Efectivamente, Sí, sí, no, efectivamente. Es que al final no puedo decir más que estar de acuerdo. Gracias por tu pregunta, por cierto, y siempre eh, muchísimas gracias por participar. es lo que comentábamos con Kosovo. Para Estados Unidos o Alemania, una declaración de independencia de Kosovo estaba bien, pero una declaración del Donbass estaba mal. ¿Por qué? No tiene sentido. Entonces, bueno, son al final, esto depende mucho de los intereses y de cada país y en cada región. Y es así de crudo. Y otra cosa que no hemos dicho, Javier, que luego además le preguntaré a tu tocayo, a Javier Alfayate, sobre el tema que es el petróleo, ¿no? Otro de los asuntos interesantes dentro de esta crisis. Ayer veíamos el Brent en $97. Yo llevo mucho tiempo diciendo que desde antes de esto que el petróleo se iba a los 100 ya por el tema de inflación y por más factores que están afectando al precio del crudo. Pero ahora, evidentemente, esto se ha disparado todavía más y Rusia, que es un país exportador claramente de petróleo, pues también sí que en ese punto se puede beneficiar un poquito dependiendo de esas sanciones internacionales, ¿no? Que es un poco la clave de todo esto. Es que estamos en una tormenta perfecta, Héctor, después de la pandemia. No tenemos semiconductores, no tenemos camioneros que transporten las mercancías, hay mucha más demanda de todo, de absolutamente todo, y ahora encima tenemos un conflicto entre Ucrania y Rusia que afecta a todo el mundo, porque al final, ¿qué países están, de las principales potencias, qué países están fuera de este conflicto? Prácticamente ninguno. Tenemos la OTAN con 29 miembros, entre ellos las principales potencias europeas, Estados Unidos. Entonces, este conflicto es la tormenta perfecta y se está juntando todo. Lo que pasa es que Intuyo. a nivel económico, en realidad y a largo plazo, no interesa a nadie, ¿eh? O sea, esto es así. En realidad no interesa a nadie. A Rusia la que menos, porque a nivel económico, luego seguramente lo hablaremos, ¿no? Con el experto, pero a nivel económico Rusia es la que sale peor parada en este caso. Es la que más es la que peor situación económica tiene de base, la que tendría que incrementar gasto en defensa, que no sabemos de dónde lo puede sacar, seguramente de acuerdos comerciales con China, que ya se ha hablado, ¿no? Esta posibilidad, pero es complicado, ¿eh? O sea, a nivel internacional una guerra no suele ir bien, no suele ir bien a largo plazo a nadie.
Totalmente, totalmente de acuerdo, pero para Rusia esto es una línea roja y Rusia aquí no va a transigir. Entonces, todo va a depender. Al final tendrán que llegar a un acuerdo. Evidentemente, la vía diplomática está súper abierta, el diálogo se mantiene, pero tendrán que llegar a algún acuerdo porque si Ucrania entrase en la OTAN, Rusia no lo va a permitir, seguro, Oye, y antes de seguro. cerrar, una cosa curiosa, vamos, apoyo 100% lo que estás diciendo, y es que, claro, se me viene ahora a la mente, digo, justo esto pasa con Joe Biden, que Joe Biden en su momento, en 2014, era el encargado de toda esta parte de política internacional. ¿Lo ves como algo casual o que como conoce bien el conflicto lo ha aprovechado de alguna manera o se ha metido de alguna manera? ¿No? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, a ver, Biden era el vicepresidente que al final es un cargo que en Estados Unidos es mucho más institucional que otra cosa, pero no tiene verdadero poder. O sea, tiene un poder más simbólico, evidentemente. Sí, Si pero creo que hay estuvo cualquier encargado problema de con el la... presidente, Perdona, es que creo que sí que estuvo encargado como de esta parte de la crisis de Ucrania, ¿no? Como que era el delegado el que iba a las negociaciones, ¿no? A esta parte, ¿no? pues la verdad es que no lo recuerdo, pero al final llueve sobre mojado. Sí. Es que no podemos hablar de que han cambiado mucho las cosas en los últimos 8 años. Ha habido un aumento de la tensión, es evidente, lo estamos viendo, esa acumulación de tropas en la frontera, pero es que la situación es exactamente igual que en 2014. Un contexto de guerra en el este de Ucrania, en dos regiones, en las que se están enfrentando separatistas prorrusos y nacionalistas ucranianos. Y seguimos ahí. Y es que no ha cambiado nada. No, no, la verdad que, la verdad que está Claro. estancada desde ese momento toda la historia y veremos, ¿no? Porque estos días parece que un día en estas negociaciones es como un mes en otro momento histórico. Suele pasar cuando hay tanta negociación y tanto cambio, ¿no? Lo vemos Sí. en O otros sea, espacios. básicamente el cambio fundamental ayer es que Rusia tiene la excusa para entrar en conflicto con Ucrania, que antes no la tenía. Y ese No es el la tenía. problema. También fíjate que hábil es siempre Putin, porque a pesar de estar financiando desde hace tanto tiempo a esos separatistas prorrusos con armas, con pasaportes, no lo había reconocido hasta ahora. Totalmente, sí, sí. Entonces, es un Nos quedamos negociador muy hábil. sobre todo nos quedamos con esa última frase, ¿eh? De que ahora Rusia ha encontrado la excusa para invadir Ucrania. Ha buscado esa excusa, la ha encontrado. Veremos qué pasa. Yo, como digo, espero que la diplomacia se agote. Siempre hay que partir de esa base, pero acuérdate que hace unas semanas hablamos de, bueno, esto es muy improbable y ahora las probabilidades aumentan. Por desgracia es así, pero aumentan. Yo sigo pensando que la vía diplomática es la más probable porque no, se están midiendo las fuerzas, ¿vale? Y un ataque directamente contra Kiev, Estados Unidos y la OTAN va a responder, es evidente, y viceversa. Entonces, esto es un hecho simbólico y vamos a ver cómo avanza la situación y yo creo que quedará en conflicto a baja intensidad, pero a saber, las relaciones complicadas, las relaciones internacionales son muy complicadas. Totalmente, totalmente. Oye, pues muchas gracias por aportar toda este análisis, esta visión, por conversar conmigo y confrontar, y bueno, no confrontar, no, compartir más bien puntos de vista en este caso y esperemos que no llegue la sangre al río, como estoy diciendo todos estos días. Y nada, quédate a ver el final del programa después, que seguro que Por esta parte supuesto, también es interesante. un placer visitarte en tu canal y nada, que me está encantando lo que estás haciendo. Nada, esta es tu casa, ya lo sabes, que en otro momento seguro que te pasas por aquí. Así que nada, un abrazo muy grande y espero vernos pronto. Un saludo. Un abrazo, voy a cambiar a cámara. Dice Tania, un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice, quedan más claras las consecuencias económicas porque nos afecta a todos en mayor o menor medida. Así es, efectivamente. Efectivamente, al final afecta, lo hablábamos el otro día, y además tú hiciste el comentario de la gasolina que, hostia, va a subir más. Pues por desgracia, si esto sigue avanzando, sí que va a subir el petróleo, va a subir la gasolina todavía más, y lo estamos viendo que está subiendo más el petróleo. Desde la última semana que hablamos y nos vimos por aquí, el petróleo ha subido hasta los $97. Antes estaba creo que cuando hablamos en 92, 80 y largos.
Y esta mañana había tocado los 97, o sea que complicado. Y dice Alex Dagoris, además que los conflictos bélicos son la mejor excusa para subidas de impuestos, generar inflación, efectivamente, sí. No hay nada más inflacionario que una guerra. Eso te lo va a decir cualquier analista y gestor de fondos de inversión. No hay nada más inflacionario que una guerra. Y en este caso, pues este conflicto pues genera mucha inflación, de la que ya hay, claro, es que ya hay bastante inflación en este caso. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿cómo estás, Héctor? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Cómo va todo? Me imagino que muy liado con esta parte de Rusia, Ucrania y todos estos líos que estamos teniendo, ¿no? Pues sí, sí, la verdad es que el mercado, bueno, cuando no es una cosa es otra, pero vamos, esto, la verdad es que se ha liado todo mucho, ¿no? Yo creo que todos esperábamos que esto fuera una cosa rápida y pasajera y la verdad es que todo lo contrario, ¿no? Se está liando un montón y claro, pues eso al mercado no le gusta nada. Así que bueno, vamos a ver en qué termina. Sí, y al mercado además, ayer vimos, yo pensé que iba a ser, fíjate, no sé si a ti te pasó también, que cuando hizo todo este discurso incendiario Putin, los futuros se fueron a tomar por saco, hablando mal y pronto, y vimos ahí una sobrereacción bestial, y hoy ha amanecido como con esa tendencia y luego se ha dado la vuelta. ¿Te ha sorprendido al final todo eso? ¿Esas bandazos de los mercados? No, no, a ver, a mí no me sorprende porque, bueno, yo llevo ya muchos años en esto y al final cuando el mercado lo mueven las noticias, pues claro, tiende a sobrereaccionar, ¿no? Tanto de un lado como de otro. Entonces, es verdad que se puso a hablar, ¿no? De Putin y cada vez que decía algo, bajaba más, ¿no? Pero bueno, eso, vamos, bajaban los futuros, ¿no? Porque la bolsa bueno, estaba cerrada, además era el día de los presidentes, ¿no? En Estados Unidos, pues mira, tuvieron suerte. Pero bueno, Sí, el tuvieron suerte. caso, bueno, también cotizaban los futuros hasta creo que fue hasta las 6:30 o 7, pero luego, claro, cuando abrieron a las 12, pues bueno, venían bajando pues un 2%. ¿Qué es lo que pasa? Pues que bueno, el mercado cuando ya se lo toma un poquito con más calma después del susto, pues dice, bueno, en realidad, ¿qué es lo que ha cambiado? Bueno, sí, tenemos una declaración, ¿no? de independencia, una anexión, una misión de paz, entre comillas, ¿no? Bueno, pero en realidad todavía no se han pegado tiros, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que el mercado, digamos bueno, quiere evitar, ¿no? Entonces, bueno, como todavía no se da ese caso, pues partíamos del susto del -2% esta mañana. Bueno, incluso se ha puesto a subir lo que es Europa, al final ha acabado un poquito plano. Estados Unidos ahora, bueno, se ha dado la vuelta, pero yo creo que esto es un poco, a ver, ya lo hemos visto en otras ocasiones, insisto, esto Ujú. no es algo nuevo. Mientras no vayan a más, yo creo que el mercado pues debería de estar, pues eso, lateral, porque ya lo que es la tendencia bajista, ojo, ya viene de enero. Es decir, no, ahora no pensemos que, bueno, es que todo es culpa de los rusos y de Putin. No, no, ya venimos tocados por el tema de la inflación, la subida de tipos acelerada que planean por ahí. Bueno, entonces esto ya es un poco la puntilla, pero salvo esas sobrereacciones, el mercado al final, pues bueno, como ya hemos visto, al final acaba en el mismo sitio en el que empezó, a la espera de noticias. Yo quiero pensar, bueno, ya lo habéis dicho, ¿no? Antes, que al final pues se agote, ¿no? Todos los recursos diplomáticos porque sería lo suyo, es decir, a nadie le interesa una guerra, todos pierden y sobre todo el que pierde es Rusia, desde mi Ahí punto está. de vista. Claro, entonces, bueno, ya lo has visto, bueno, he visto el gráfico, ¿no? Que compartías del gasto militar, bueno, es Militar, sí, 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 sí. impresionante. Sí, 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 Claro. claro, es Es impresionante. la mitad mundial, Javier, Sí, sí, la tiene Estados Unidos, del gasto militar de todo el mundo. Es que fíjate, es correcto. que es abrumador. Claro, pero es que luego sumas Francia, Reino Unido y alguna más, y incluso gastan más que Rusia, ¿no? Entonces, bueno, por ahí es verdad que tampoco, y bueno, siempre presiona, ¿no? Esa disuasión, lógicamente, pero insisto, es que no interesa, o sea, se están midiendo las fuerzas, ¿no? A ver quién es el que, pues, no sé, a ver quién es el que presiona más. Pero bueno, en fin, yo insisto, quiero pensar que esto no, es decir, no creo que se olvide, o sea, no será como Crimea, que al final
pues bueno, ya está, se anexionó. Bueno, hicieron un referéndum, de la mayoría votó que sí a Rusia y ya está, ¿no? Pues bueno, ese digamos que sería casi el mejor de los casos, ¿no? En el que, bueno, pues al final de alguna manera se tolera, aunque bueno, ya dicen que eso es un poquito contra derecho internacional, ¿no? El pasar tú por ahí diciendo que no, yo vengo por aquí a preservar la paz, ¿no? Y meto a mis soldados y para ver si te presiono un poquito más. Bueno, insisto, yo creo pensar que eso al final, bueno, pues harán alguna especie de comunicado o algo así en el que, bueno, pues mira, ya somos oficialmente Rusia, claro, eso Ucrania, pues Ucrania y los aliados, pues tendrán que, bueno, tendrán que pensar qué respuesta dar, pero no creo ni que sea guerra, porque no, insisto, eso no beneficia a nadie, pero bueno, no sé muy bien los planes que tendrá Putin, ¿no? En su cabeza para, pues no sé, presionar de esta manera, ¿no? Fíjate que Eso, a ver, yo creo pensando, perdona que te corte, sí, que además que yo creo que vamos en bastante sintonía con lo que estás diciendo, porque creo que pase lo que pase y sea como fuere, dependiendo de las decisiones que se tomen, ya sea la militar como las sanciones económicas, al final sale perdiendo el mundo. Eso sí que lo tengo claro, ¿no? Que pase lo que pase, no va a ser bueno. Aunque sean en sanciones económicas. Al final, poner barreras y evitar el libre mercado, en este caso que había con Rusia, veremos, ¿no? Pero también es negativo. Evidentemente la militar es la peor de todas, ¿no? Y estamos completamente de acuerdo y yo creo que, y espero que no se llegue a esa parte. Después de ver el discurso de Putin ayer, yo comentaba en redes sociales, digo, yo ya no sé qué pensar, porque es verdad que fue muy, muy tajante y también jugando sus cartas, hay que decirlo. Pero, claro. eh, claro, cualquier decisión es mala, ¿no? En este escenario. Claro, al final, bueno, pues tendrán que tragar tantos unos como otros, ¿no? Pero bueno, esto lo que te quería decir es que al final, a ver, ¿a quién le está viniendo bien, entre comillas, ¿no? Al principio, pues a ver, precisamente a los que exportan las materias primas, ¿no? Que están ahora subiendo de precio, ¿no? Pues ya sea el petróleo, el gas natural, bueno, el oro, los metales y todo esto. Entonces, bueno, eso le viene bien a Rusia innegablemente. Pero como se pase de rosca, pues entonces a lo mejor no le sale tan bien. Entonces, bueno, yo creo que están un poco ahí tensando la cuerda, enseñándose un poco el músculo, pero bueno, esto al final, a ver, pues lo más probable o lo más esperable es que, bueno, pues eso, lleguen a algún tipo de acuerdo. Pero bueno, de momento es enseñar, ¿no? Como los pavos, enseñar todas las plumas que tengas, parecer que, bueno, pues eso, con ese discurso, ¿no? Que comentas, bueno, parecer que esto ostras, ¿no? Qué mala solución tiene, pero yo estoy convencido que si dos quieren negociar, al final, evidentemente que se pondrán de acuerdo. Pero bueno, no sé muy bien por qué ese despliegue, ¿no? Porque lo que era al principio, ¿no? Eso, un ejercicio, ¿no? Militar, al final, bueno, es que era claro. A ver, siempre Estados Unidos, ¿no? Pues tiende a decir, oye, que estos a lo mejor quieren hacer otras cosas, bueno, pues efectivamente, ¿no? Luego se ha visto un poco el plan, ¿no? Cómo se ha ido ejecutando. Lo que pasa es que, hombre, insisto, yo creo que para invadir ya podían haberlo hecho mucho antes y no lo han hecho. Entonces, bueno, yo creo que al final, a ver, esto es mucho decir, ¿no? Pero yo creo que ese no ha sido nunca el plan, ¿no? Yo creo que va más quizás un poco, como comento, con las materias primas, hacer que suban, ya de paso, pues bueno, me pongo un poco en el panorama internacional, pero bueno, eso es un Sí, poco lo que yo creo, ¿no? a la parte de Eso. materias primas y todo eso también quiero ir. Antes sí que, con todo esto que dices, se abre esa ventana que piensan también muchos analistas, que es, bueno, ahí está caída, es verdad que hay otros factores de incertidumbre que ya teníamos de antes, como son la inflación, la subida de tipos, etcétera, etcétera, todo eso que todo ese ruido que ya estaba y al que se suma ahora toda esta pata, ¿no? Pero claro, al final lo que hemos visto hoy también era un fuerte rebote técnico en el SP500 después de tocar los mínimos de enero, ¿no? Y eso como que ha actuado de soporte un poco, no sé cómo lo ves tú, si crees que ha actuado como de soporte fuerte, además de las declaraciones estas del presidente de Ucrania que decía, no, seguramente no vayamos a la guerra. ¿Cómo lo ves a nivel técnico? ¿Qué es lo que ha sucedido en lo que es el SP500 y los índices americanos?
Bueno, el problema que tiene el SP500 y en general los índices, bueno, sobre todo el Nasdaq también, que es quizás uno de los más deteriorados, es que ya están formando una figura de techo, una figura bueno, pues de tendencia que puede ser a la baja, ¿no? Aunque sea, o al menos una corrección, ¿vale? Ya, tanto como un mercado bajista, todavía no se llega a ver. Normalmente un mercado bajista se genera cuando bueno, pues hay una inversión de curva de tipos, ¿no? Que se llama, que al final es cuando el mercado no tiene confianza, ¿no? Y le niega, digamos, liquidez bueno, pues al mercado, ¿no? Entonces, o le pide mucho, digamos, rentabilidad a cambio de ese dinero, ¿no? Entonces, cuando el mercado se seca de liquidez, es cuando la curva se invierte. Una curva de tipos, para que nos hagamos una idea, al final es plazo de tiempo y rentabilidad, ¿no? Entonces, cuanto más plazo de tiempo sea esa deuda, esa madurez de la deuda, pues se supone que te va a pagar más. Bueno, pues eso, cuando el mercado es muy desconfiado o hay problemas, bien, lo que ocurre, o nos pasamos a subir tipos de interés, ¿no? En el corto plazo, pues lo que ocurre es que los plazos más cortos pueden llegar a generar incluso más rendimiento que los plazos más largos, ¿no? Entonces, eso, luego, bueno, excusas, el mercado busca muchas, pero al final eso es lo importante. Bien, entonces, técnicamente, como digo, el mercado tiene un aspecto de estar formando un techo. Es verdad que se ha adelantado un poquito lo que sería a la inversión de prueba de tipos, como digo, todavía no se ha dado esa inversión de prueba de tipos, con lo cual hay liquidez. Por tanto, yo creo que estamos en ese entorno de corrección que le viene muy bien al mercado la excusa de decir, no, bueno, es que Rusia, es que este ha dicho a las tropas, ahora, ¿no? La retórica, bueno, no deja de ser, como digo, excusas para algo que quizás se hubiera producido de todas maneras. Sí, por otros Vale. factores, ¿no? Lo que pasa es que esto quizás lo ha acelerado. Siempre hay como que tiene que haber alguna chispa, ¿no? Eso es, entonces se acelera, es un acelerante esto de las tensiones, ¿no? El clima este beligerante. Entonces, bueno, el SP, como decías, ¿no? Pues efectivamente se ha acercado a sus mínimos, ha rebotado pues, con cierta intensidad, porque es decir, también ya una caída desde enero pues abultada, ¿no? Y ahora, pues bueno, estar en un -9, -10 en el año, ya empieza a ser una corrección interesante, todavía podría prolongarse un poquito más, todo, a ver, es verdad que va a depender un poquito pues también de cómo se solucione esto, si se soluciona antes, después, o si no se soluciona, ya veremos que sí, pero claro, si esto se prolonga en el tiempo, que tiene la pinta de que va a ser así, me da la sensación de que se va a prolongar en el tiempo, pues claro, el mercado con un mínimo que se siga hablando pues esto, ¿no? De tensiones, de a no sé quién le ha pegado un tiro y se ha muerto y vamos a tomar una represalia. Entonces, bueno, esto al final, lo peor para el mercado es esa incertidumbre. Eso es lo peor. Y esto trae mucha incertidumbre. Entonces, bueno, salvo rebotes de corto plazo que los puede haber, tanto en cuanto pues digan si se reúnen, no se reúnen, si pues esto, ¿no? Si van a llegar a un acuerdo o no. Por eso puede haber rebotes de cierta entidad. Lo cierto es que en el medio plazo tiene que hacer muchas cosas el SP500, por ejemplo, ¿vale? Tiene que pasar el 4.550 más o menos para que la cosa mejore. O sea que, fíjate, estamos como en el 4.300 y Está pico. complicado, está complicado. A corto plazo está complicado, sí, sí. Está complicado. Pero bueno, técnicamente, insisto, yo creo que esa corrección se hubiera dado igualmente, se acelera a medida que las noticias son negativas o más negativas, ¿vale? El mercado descuenta muchos escenarios. Esta mañana descontaba el peor de los escenarios, ¿vale? Ya lo veíamos, ¿no? Descontaba el peor. Al final, como no se ha producido nada o no ha cambiado, bueno, se ha cambiado cosas, pero no ha sido dramático, pues has visto lo rápido que se ha recuperado, ¿vale? Entonces, bueno, pues nos vamos a tener que acostumbrar a esto, porque yo creo que es lo que viene a continuación, más de Aguas incertidumbre. turbulentas, ¿no? Aguas turbulentas en los mercados. Hay que Sí, acostumbrarse a nadar en río revuelto. me temo que sí, 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 sí. No, y aparte con lo que dices de la inversión de curva de tipos, que también un dato interesante sobre esto, que quizás sea pues de interés para la audiencia en este caso, es
que cuando se produce esa inversión generalmente suele ser, o no generalmente, pero muchas veces es indicador de recesión. No Ujú. siempre, pero muchas veces sí. En este caso, ¿te da miedo a que esa inversión sea un indicativo de una recesión que ya hemos tenido hace poco una, como es la del COVID? Sería una añadida por otra crisis ajena. ¿Te da temor esa parte? Bueno, sí fue, efectivamente, fue una inversión de curva de tipo muy, vamos, no sé si fueron 2 días, dos o Nada, tres nada, días, sí, sí, muy poquito. muy poquito. Es verdad que luego se manifestó, ¿no? Al cabo de, no sé, fueron 6, 7 meses, bueno, con el COVID. Lo que pasa es que, bueno, otra cosa que sobrevino, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, es verdad que con todo el quantitative easing y todo esto que hubo, el control de la Fed, ¿no? De los mercados, de la liquidez, etcétera, bueno, se pudo llevar bien. A ver, no hay que tener miedo tampoco a las inversiones de curvas de tipos, es decir, a ver, miedo, me explico. Los mercados bajistas también son provechosos y también dan dinero, ¿vale? Lo que pasa es que la economía es cíclica, ¿de acuerdo? Entonces, ahora hemos pasado de una fase de exuberancia, de mucha liquidez, de precisamente unos bonos en negativo, ¿no? Bonos a 10 años, ¿no? Alemanes hasta hace nada han estado en negativo. Y bueno, son cosas que no se hayan visto nunca, ¿no? Entonces, ese extremo, ¿no? De liquidez es lo que también ha conducido a los mercados a esas valoraciones tan altas, ¿no? Y porque ahora pues tengan una corrección, se equilibren, ¿no? Tiene una corrección de 20, 30 puntos, es que sería algo normal. Pasa que, bueno, lo interpretamos como doloroso, pero bueno, en realidad es parte del mercado, parte de los ciclos que continuamente se dan. Entonces, una inversión de curva de tipos efectivamente es la antesala, suele ser la antesala. Es decir, yo diría que, no sé si los últimos 30 años, yo diría que ha acertado, si no todas, todas menos una. Todas menos O una, me menos. parece, sí. Sí, sí, por eso he Sí, dicho que suele ser indicador porque es todas menos una. Había acertado, sí. claro, efectivamente, pero tiene lógica, es decir, porque al final el sentido que tiene esa curva es la confianza que tiene en general los participantes del mercado, ¿vale? Es decir, cuando yo no confío que tú me vayas a devolver el dinero que te voy a prestar, ¿qué hago? Pues pedirte mucho más, decir, oye, no, o te pido garantías, ¿no? Entonces, tú tienes la opción de decirme, oye, pues no puedo con esas garantías o bueno, me busco otro, ¿no? Pero bueno, normalmente el mercado es sabio y eso tiende a corregirlo rápido, ¿no? Entonces, en cuanto ve dudas, ve conflictos, ve peligro, ve escasez de dinero, mira, efectivamente, esas son... Es que este gráfico, ahora que lo comentabas de qué pasa con el mercado, con la guerra y demás, son sí, el compra en la caída en guerras, ¿no? Y me parece interesante, ¿no? La parte sí, se produce una caída, una corrección, pero siempre, históricamente, salvo creo que en la guerra de Afganistán, que ahí vemos en el tercer gráfico en concreto, lo tenéis, lo voy a marcar con el cursor, que es este de aquí. Este de aquí es la guerra de Afganistán. Es el único de la era moderna, digamos, de los conflictos bélicos de la era moderna, que sí que fue mercado bajista. El resto, el compra con la caída funcionó, ¿no? En este caso, es verdad que quizá no sea extrapolable por lo que estabas comentando ahora de estamos en otro momento del ciclo y demás, y por eso lo quería meter aquí, porque es verdad que suele funcionar, pero bueno, que tenemos ahí la guerra de Afganistán, que coexistió con el fin de las .com, ¿no? Y todo esto, y afectó negativamente. sí. De hecho, bueno, ese gráfico ya le conocía, lo había visto, sí, no sé si fue por Twitter, ¿no? Pero bueno, lo que tampoco hay que olvidar es que esas guerras, claro, eso ha sido un David contra Goliat, ¿no? En todos los casos, es decir, desde que se empiezan esas guerras ya se sabe quién va a ganarlas. Claro. ¿Vale? Entonces, claro, entonces, bueno, no es comparable a una guerra como puede Bueno, ser con Rusia, menos ¿no? menos la de Vietnam, ¿no? Que es un poco la excepción de todas esas, claro. Quedaron un poco en tablas, ¿no? Por así Sí, decirlo. sí. Pero bueno, no, porque claro, no. Una guerra, como ya hemos dicho, beneficia a muy pocas naciones, ¿no? Bueno, beneficia, pues claro, al final, si eres tú el que les provees, ¿no? Pero claro, no te tocan, ¿no? Entonces, ahí sí, pero nada, una guerra al final suele tener, pues eso, muchas implicaciones y una de ellas, bueno, son mucho peores cuando las fuerzas están muy equilibradas, ¿no? Entonces, bueno,
esos gráficos al final, como ya te digo, claro, ¿qué es lo que ocurre cuando efectivamente, ¿no? Tenemos ahí un conflicto, ¿no? Entonces, bueno, en la mayoría de los casos ves, ¿no? Cómo asciende. Eso al final lo que quiere decir es que, bueno, hay una guerra, no es una noticia positiva nunca, pero puede ser que los mercados vayan a su aire si al final pues no tiene implicaciones económicas, ¿no? Que al final es un poco lo que valora el mercado. Es decir, oye, pero esto va a afectar al comercio mundial. Esto, claro, porque al final eso es lo importante. ¿Eh? Y si no afecta, pues entonces, claro, las bolsas siguen su tendencia, ¿no? Que tenían previamente, que en muchos de esos casos era ascender. Fíjate, esa de 2000, bueno, donde cae, esa me imagino que es la de Afganistán, ¿no? Que es la de Eso es, la 2001, guerra de ¿no? Puede Afganistán. ser. Esta es. Que justo Uf, lo que decía, que coincidía con el fin del claro, ciclo de las .com, ¿no? En ese momento. claro. Ahí ya el mercado era bajista, entonces, Exacto. y aún así Y tiene aún así un hubo buen rebote rebote. aquí. Aquí hay rebote, eso es. Eso es, tiene un buen rebote también por el apoyo de la Fed, pero bueno, tiene un buen rebote y luego cae, ¿no? Lo digo porque bueno, ese mercado yo sí lo viví y bueno, pues es verdad que al final pues la tendencia como era bajista, ¿no? Era de ajuste, ¿no? Sobre todo en valores tecnológicos, pues bueno, el mercado todavía le queda otra pata, ¿no? A la baja y luego ya, bueno, pues ya lo que fue en 2003, en marzo, pues ya, ¿no? Hizo ese suelo, eso es. Quiero aprovechar si alguien quiere dejar algún comentario, qué os está pareciendo, o alguna pregunta, las abordamos, ¿eh? Sin ningún problema. Como ya sabéis, y la gente que está acostumbrada a participar en el chat, pues ya sabéis que aquí amigablemente os atendemos sin ningún problema, tanto Javier como yo en este caso. Quiero irme, lo hemos comentado antes, a la parte de materias primas, ¿no? Antes había puesto un poco este gráfico, y esto un poco es el esquema Rusia-Ucrania con materias primas. Sabemos que el trigo es muy importante para Ucrania y, bueno, para Rusia, pero principalmente para Ucrania. Tenemos el platino, el paladio, el petróleo. ¿Hasta cuánto se pueden encarecer más las materias primas? Porque ya vienen arrastrando un superciclo enorme y también pues el consumidor que nos está viendo está diciendo, joder, pues voy a comprar los Crispies por la mañana e igual dentro de 2 meses me salen más caros, ¿no? O lleno el depósito del coche o lo que sea. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, a ver, también hay que decir que en 2020 hizo un poco el precio mínimo, ¿no? Bueno, incluso vimos, había algún contrato por ahí con un precio negativo del precio del petróleo, ¿no? O sea, que te pagaban por guardarlo, Sí, ¿vale? sí, sí. Ojo, ¿no? Entonces, es verdad que ahora, a ver, como digo, venimos de ese ciclo a la baja, ahora es verdad que está volviendo, ¿no? Otra vez a coger cierta intensidad, pero si cogemos un índice CRB, ¿no? Por ejemplo, de materias primas, donde, bueno, pues no todo es petróleo, ¿no? Es decir, bueno, también hay más cosas, oro, esos metales industriales como pues el cobre, bueno, los mencionaba antes, el platino, todo esto, todavía está lejos de máximos. O sea Sí, que sí. está lejos de máximos y además a precios actuales. Ojo, porque los dólares de hace, pues eso, 20 o 25 años tenían mucho más valor de lo que tienen ahora. Entonces, Sí. ojo con decir, bueno, es que el petróleo, claro, está en 100 y en 2008 llegó a 160. Claro, pero $160 de los de antes. Ojo, que es que eso, el Era equivalente mucho más sería. caro, era mucho más caro. Era mucho más caro, Claro, claro. eso es. Entonces sería Y por eso, mucho más caro. un matiz Ahora, solamente un matiz solamente para que lo entienda la gente, porque dice, oye, si ahora estamos a 100 y la gasolina está en máximos históricos, ¿por qué no tiene sentido, ¿no? Porque si el petróleo estuvo a 160 y la gasolina estaba más barata entonces, y es por esto que estás explicando, para que lo entienda la gente, va por este lado. claro, eso es la inflación. Es decir, porque Exacto. además ahora el sueldo que tú tienes ahora, después de, ¿no? Pasados, pues eso, ¿no? 20 años, por ejemplo, o 15 años, es mucho más alto. ¿Y eso quiere decir que entonces tu poder adquisitivo ha crecido? Pues no tiene por qué. ¿Vale? Es decir, porque si esos dólares ahora valen menos, por mucho más que cobres, si valen la mitad, pues tendrás que cobrar el doble, ¿no? Porque si no, pierdes poder adquisitivo, ¿no? Esto es lo que se habla con las pensiones, ¿no? Por ejemplo, con el IPC real y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, si volvemos un poquito a ese gráfico, ¿no? De esas materias primas,
es que a lo mejor no ha hecho más que empezar. Porque, oye, es verdad que desde mínimos ha multiplicado por 2 veces y algo, ¿vale? O sea que, ojo, es importante la subida, pero si nos remontamos atrás, todavía estaríamos como un poquito por debajo de la mitad, ¿vale? En cuanto a precio, tenemos Sí. en torno a todavía habría recuperado como un 40% más o menos desde la bajada del máximo, ¿no? Que haría en 2008, ¿no? Con ese petróleo, como digo, ¿no? En 160. O sea que esto, como digo, le viene de perlas a los productores, ¿no? Y ya no solo de petróleo, ¿eh? Los cereales, por ejemplo, los granos, también están experimentando subidas. O sea que, bueno, al final que los crispies te cuesten más, pues evidentemente que te afecta, ¿vale? Pero es un poco el entorno en el que también nos han metido cuando creas muchísimo dinero e intentas salvar al mercado, ¿vale? Que es un poco por lo que se ha hecho, ¿no? Estos años y, bueno, pues bien hecho, porque si no, pues igual la crisis hubiera sido pues muchísimo peor, ¿no? Claro, cuando te pasas, tienes que intentar ir retirando ese exceso de liquidez, porque si no, claro, ¿qué es lo que pasa? Pues esa liquidez se usa para comprar todo tipo de bienes y al final, pues, y servicios, ¿no? Entonces, al final, sí, la economía va bien, pero la inflación, pues también te va a ir de esa manera, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que quiere un poquito, ese descontrol de precios es lo que quiere ponerse manos a la obra la Fed, y bueno, no solo la Fed, también el Banco Central, ¿no? Aquí en Europa, porque, bueno, con inflaciones pues del 8 y del 9%, pues no se puede, porque luego los sueldos, los salarios no suben eso, ¿no? Entonces, claro, eso hay que intentar cortarlo. No te puedes pasar a cortar, porque entonces es cuando creas recesiones, pero tampoco hay que tener miedo en el sentido de que, bueno, esto es un ciclo, el dinero es una commodity más y vale, es decir, que no puedes ir con el dinero a cero, ¿vale? Es decir, bueno, al final también hay que darle valor, porque si no le das valor, ¿sabes qué pasa? Que se invierte en proyectos, ¿no? O en una economía que no es productiva, ¿no? Normalmente, claro, porque como ese dinero me lo regalan, pues bueno, lo invierto, pues lo tengo que tener invertido. Bueno, ¿por qué lo tengo que tener invertido? Porque incluso a nosotros, ¿no? Por ejemplo, a los fondos de inversión, si tenemos mucha liquidez, más del 10% de nuestros fondos, ¿no? Nos lo destinan obligatoriamente a repos, ¿no? Unas repos que pagan un menos, no pagan. O sea, es decir, tienes que aportar un menos 0,50, ¿no? De lo Sí. que. Entonces, bueno, el sistema está montado para que tú al final inviertas y te lo gastes, ¿no? Pero ojo, esto también es pernicioso. Es pernicioso cuando ya no hay alternativas. Pues bueno, eso también hay que controlarlo, ¿no? Porque si no, pues ¿qué haríamos? Pues como Venezuela, imprimir, imprimir, imprimir. Bueno, Venezuela, Argentina, bueno, todos estos que al final crean inflación para, bueno, al final es como darle una patada a esa pelota que ya llegará más adelante, pero darle una patada y ya está, ¿no? Y todos nuestros problemas se alejan, ¿no? Porque, claro, como yo creo dinero y al final ese dinero se usa, pero tienes el inconveniente de los precios, que eso también se actualizan los precios y eso, pues bueno, no es, al final para la economía no es bueno. Para la bolsa sí, para la bolsa al final la inflación le viene bien, por mucho que hay gente que esto no lo entiende, ¿no? Pero al final una inflación al alza lo que hace es que las empresas suban precios, ¿no? Y entonces ganen más y por tanto justifican precios más altos, ¿no? Para sus acciones. Eso lo decían mucho, ¿no? Por ejemplo, bueno, ya lo mencioné antes, ¿no? Con la bolsa de Venezuela o de Argentina, bueno, economías que tienen mucha inflación, sus bolsas, bueno, son las campeonas de todas sus zonas. Claro, pero no hay que olvidar que a valor real, si descontamos la inflación o lo que ha perdido de valor su moneda, al final el rendimiento pues es como otro cualquiera, ¿no? O sea que mucho ojo con el tema de la inflación, hay que tenerlo en cuenta y yo creo que es lo que, bueno, pues es lo que va a persistir y es a lo que el mercado se va a enfrentar. Ese es el verdadero riesgo y ese yo creo que debe ser el verdadero debate, ¿no? Al final, bueno, para los que analizamos los mercados, que está muy bien
que de vez en cuando, ¿no? Pues también pongamos sobre la mesa este tipo de conflictos que son muy importantes porque al final afectan, claro, afectan a esos precios, ¿no? De las materias primas y al final a la inflación, evidentemente, porque esto de que suba el petróleo, el oro, el cobre, todo esto, al final hace que la inflación, porque eso se traslada, ¿no? Al final al consumidor, y esos Sí. son precios más altos en un futuro. Entonces, eso no es bueno. El mercado lo interpreta como que los bancos centrales van a subir tipos más rápido y antes. Y eso es lo que hace bajar a las bolsas, o hasta ahora ha hecho bajar las bolsas, ¿no? Lo que ha sido, no en diciembre, pero sí en enero y ahora. Y más con la historia ya de Rusia, pues peor todavía, ¿no? Es un poco ya, como decía, ¿no? El detonante o el acelerador, ¿no? Más bien de esas correcciones. Sí, mira, fíjate que Alex de Agoris dice, ¿cómo olvidar el billete del billón de dólares zimbabuense respecto a lo que estabas comentando de la hiperinflación, ¿no? De algunos países? Pues es eso, que cuando se imprime mucho dinero, lo estaba comentando Javier, luego tienes la contrapartida de que esos precios suben y si no sube además proporcionalmente los salarios, pues ahí tienes otro problema mayor, ¿no? Con el tema de la inflación y pérdidas de poder adquisitivo muy fuertes. Incluso, bueno, has hablado antes de países latinoamericanos, hay algunos que, claro, les cuesta más producir que abrir sus fábricas. Entonces, claro, con esta inflación tan galopante, pues se crea escasez de recursos. Bueno, la inflación elevada es muy mala y por eso los bancos centrales con todo esto estaban preocupados. Pero yendo a toda esta parte de materias primas, que quería preguntarte, que el superciclo que le puede correr a recorrido. Claro, encima también tenemos la otra pata, que es la electrificación, la apuesta ahora por los vehículos eléctricos, los conductores. Hay muchas materias primas que las has mencionado anteriormente y algunas las tenemos aquí, que es Rusia exportadora, que son esenciales para esos componentes y esa electrificación del futuro. Con lo cual, por esa parte también tiene crecimiento, claro. Claro, efectivamente, ¿no? Es como la nueva economía, ¿no? Que viene, que al final, pues es verdad que un coche eléctrico, ¿no? Pues necesita muchísimos más componentes, ¿no? Que un coche de combustión, ¿no? Tradicional. Entonces, bueno, eso, el cambio, ¿no? Tecnológico también, además, es inflacionista, por supuesto, ¿no? Y si encima tienes que son países, los productores, ¿no? Pues países quizás menos estables, ¿no? Por así decirlo, o más cambiantes, ¿no? Pues claro, es un cóctel que al final, pues, claro, por algún lado, pues explota, entre comillas, ¿no? Pero bueno, es lo que viene, es lo que se viene. Y insisto, y esto simplemente puede ser, a ver, tampoco vamos a ser alarmistas, ¿no? Pero yo creo que el alza o el auge, ¿no? de las materias primas va a continuar o debería de continuar. Entonces, sobre todo si los bancos centrales toman medidas pues más relajadas, ¿no? De subir tipos, pero más despacio, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el dilema. Queremos subir tipos, pero no pasarnos para no matar al consumo, a la economía, ¿no? Y a las empresas Entonces, endeudadas, y a las empresas súper endeudadas y zombies, que ese es un problema. efectivamente, ese es un problemón porque, claro, decir, ¿por qué cae el Nasdaq? ¿No? Sí, bueno, cae porque ha subido mucho, está muy sobrevalorado, etcétera. Bueno, no, también cae porque si las expectativas son que precisamente ahora la deuda, pues lo que antes pagaba uno, pues ahora tengo que pagar 1,5. Ostras, cuando son empresas muy endeudadas, eso, pues efectivamente, eso es un problema y eso puede llegar, ¿no? a quiebras o reestructuraciones o aguar, ¿no? a esas empresas. Entonces, claro, el mercado todo eso tiende a descontarlo y tiende a anticiparse. Y por eso la corrección ha sido mayor y ha empezado antes bueno, en este caso en el Nasdaq y en el Russell de pequeñas y medianas empresas, pero luego, claro, luego pues tiende a expandirse, ¿no? Al resto de índices que al final, bueno, pues pasaban por ahí los pobrecitos, pero es verdad que, claro, al final pues les acaba afectando, ¿no? Que, bueno, pues que esas empresas no puedan devolver esas deudas, ¿no? Al final el sistema está formado por esa confianza, ¿no? Esa confianza de que tú me vas a devolver lo que te he prestado. Si en el momento en el que no puedes, pues ya dudas. En el momento en que tienes un default, dudas de todos, ¿no? Y entonces, esa espiral es, bueno, es lo que
en parte, ¿no? Ocurrió precisamente, ¿no? En 2008 con Lehman Brothers, etcétera. Y bueno, ha pasado muchas anteriores veces en la historia. O sea que, bueno, es, como digo, Sí, es son los parte, ciclos, ¿no? Los ciclos habituales. claro, es parte del ciclo. Es verdad que hay muchos tipos de crisis. Una de ellas es precisamente, ¿no? Pues esa crisis de confianza y de liquidez, ¿vale? Porque si yo no confío en ti, no te presto mi dinero, entonces no lo pongo en circulación, entonces, claro, me lo guardo, pues eso al final es malo para la economía real, ¿no? Aunque sea en el corto plazo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que las grandes mentes de los bancos centrales, ¿vale? Tienen que intentar resolver, pero lo tienen complicado, ciertamente. No, absolutamente. Y yendo un poco avanzando en todo esto, con el clima de Ucrania, con los tipos, la inflación, todo esto que estamos diciendo. eh, Antes has dicho, y además me lo apunté y es interesante, que no siempre, evidentemente, los mercados son de vientos de cola y alcistas y viva la fiesta, ¿no? Y que se puede invertir también teniendo en cuenta que puede haber procesos más complicados. En este caso, un proceso complicado como el que estamos viendo actualmente, ¿dónde estás viendo valor? ¿En qué sectores? ¿En qué tipo de empresas? ¿Dónde lo ves? Pues mira, las oportunidades, bueno, aparte de, lógicamente, las materias primas, de momento, bueno, sobre todo, a ver, el oro es uno de ellos, está muy rezagado, es verdad que ha habido, bueno, pues, sobre todo, ¿no? El petróleo, la energía, los cereales, todo eso, yo creo que todavía le puede quedar cierto recorrido, ¿vale? Es decir, si nos remontamos atrás, ¿no? En 2007, 2008, es un poco... El ciclo para mí es muy similar, el que estamos ahora, ¿no? Con 2007 y 2008, ¿no? Es un momento en el que suben tipos, no es suficiente, y entonces, bueno, pues la inflación sigue siendo persistente y siguen subiendo, ¿no? Esas materias primas, hasta que ya, claro, subimos tanto los tipos que nos cargamos un poco la producción, ¿no? La economía. Y bueno, pues de repente hacemos ese techo, ese pico, ¿no? En 160 y el precio del petróleo cae a un tercio, ¿no? Entonces, bueno, eso era una burbuja, ¿vale? Ahora, pues todavía yo creo que no estamos en ese entorno, es decir, siempre estamos recuperando, ¿no? Muchos de esos precios, ¿no? De esas materias primas, pero bueno, por ahí es por donde se le puede sacar cierto valor. Por supuesto, ¿qué sectores, ¿no? digamos, se benefician de esto? Pues claro, pues el oil and gas, ¿no? Petróleos, pues, petroleras, todos estos, servicios a petroleras y claro, si van a subir los tipos, también los que van a ganar más dinero con esto, supuestamente, pues ¿cuáles van a ser los bancos? Porque ahora pues ganarán más prestando dinero. Los bancos, aseguradoras, bueno, sector financiero, ¿no? Un poco así en general. Y bueno, decir que cuando los mercados se ponen complicados, también existen sectores defensivos, ¿no? Que tradicionalmente, pues también, bueno, como su nombre indica, son defensivos, lo hacen mejor, caen menos, ¿no? Pues suele ser el consumo defensivo. Claro, pues aquí tienes a Coca-Cola, Pepsi, Walmart, todos estos, ¿no? Bueno, pues son empresas sólidas que dan beneficio recurrente. Bueno, es verdad que han subido, pero al final esos son los activos donde se refugia el dinero, ¿no? Entonces, tenemos ese consumo defensivo, tenemos las utilities, ¿no? También servicios públicos o eléctricas o gasísticas, ¿no? También esas dan un dividendo relativamente bastante alto y ese dinero lo que busca tener son esas rentas, ¿no? Aunque baje un poco de precio, me da igual, si me está pagando un 5 o un 4% al año, pues ya está, ya compenso, ¿no? Y luego, bueno, pues ya directamente coberturas, pues un corto de un índice que sea débil, por ejemplo, el Nasdaq o el Russell, ¿no? Estamos hablando de, oye, ¿cuáles son los perdedores en un ciclo alcista de tipos de interés? Pues aquellos que estén muy endeudados, pues son tecnológicas y pequeñas y medianas empresas. Por ahí es por donde se le puede sacar también, ¿no? En Europa pues sería el equivalente al Tech DAX o el DAX, incluso alemán, sería el que más componentes no tiene bueno, pues de ese tipo. O sea que alternativas hay, lo que pasa es que es verdad que ganar en un mercado bajista pues es más complicado, porque los movimientos son mucho más rápidos, las vueltas también hacia arriba, ¿no? Pues son rápidas e intensas. Entonces, bueno, ¿es una situación? Pues sí, complicada, que no es, la compro y ya subirá,
y poquito a poco, ¿no? Pues le vas viendo cómo va subiendo y mira qué bien, mira qué listo soy, pero esto me temo que no va a ser fácil, ¿no? Pero bueno, las alternativas al final son esas, no es indexarse, porque mucha gente piensa, esto, bueno, yo me indexo y ya está, ¿no? Y cuando pasen 10 años, pues seguro que he ganado dinero. Ya, pero si en ese transcurso has perdido un 50%, no sé, yo creo que quizás hay otras formas de hacer una especie de gestión activa, ¿vale? Estar ahora pues en esos sectores y cuando me deje de interesar, ¿vale? Porque ya hagamos un pico o lo que sea, ¿no? O la economía entre en recesión, eso es lo que mata a las materias primas, ¿eh? La recesión, la caída de consumo, la caída de producción, ¿vale? Eso es lo que va a matar a las materias primas, pero de momento no vemos una recesión porque no vemos una inversión de curva de tipos, ¿vale? Oye, que si no hay inversión de curva de tipos, ¿eso me va a garantizar al 100% que no haya una recesión? Pues no, eso no garantiza, no es garantía, ¿eh? de que no haya una recesión, pero bueno, no es lo normal, no es lo habitual. Entonces, bueno, ese sería un poco el escenario en el que yo como gestor de fondos, pues al final planteo y hago como estrategias, ¿no? Intentar, pues bueno, estar en esos sectores, en esos activos y, bueno, por otra parte, cubrirme. Tenemos ahí pues un poquito de índices a la baja porque, bueno, siempre suaviza mucho la curva, ¿no? Y eso, bueno, yo entiendo que eso para un inversor, a lo mejor retail, ¿no? O pequeño inversor, pues no se puede, no lo puede hacer. Bueno, pues entonces a veces estar en liquidez incluso también es buena idea, ¿vale? O sea que, bueno, yo ahí lo dejo. Y no eres el primero que me lo dice, ¿eh? O sea, ya me voy apuntando aquí varios nombres que me han diciendo, oye, que igual la liquidez funciona ahora, aunque haya inflación, pero mejor perder lo de la inflación que perder más. Que Claro, cuidado. claro, exactamente, ¿no? Pero bueno, a ver, a veces decir, oye, quédate en liquidez es como, la gente lo interpreta como, pues es que no, entonces no tienes idea, ¿no? De dónde estar, ¿no? O qué es lo que va a subir, ¿no? Hombre, la inflación, perdón, lo que es la liquidez es otra estrategia más. Y es una estrategia muy válida cuando las bolsas o los mercados caen. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que estamos más bien en una corrección más que en un mercado bajista. Con lo cual, bueno, a priori no deberíamos de tener grandes posiciones a la baja ni grandes posiciones en liquidez, ¿vale? Deberíamos de seguir expuestos al mercado, pero en estos que quizás lo vayan a hacer mejor, ¿vale? O vayan a caer menos, ¿no? En el caso de los defensivos. Ujú. Y en tu caso, ¿favorable a tener algo cripto? No, ni verlo, ¿cómo lo ves? No me gustan a mí las criptos y de hecho, bueno, ahora la tendencia es bajista, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Bitcoin, sobre todo. Entonces, yo no tendría nada de eso, aparte de que yo no puedo tener en el fondo de inversión que gestiono, no podemos llevar criptos, pero vamos, es algo que no entiendo, ¿no? Bueno, sí entiendo un poco la tecnología, pero esto, ¿no? De tenerlo, ¿no? En un USB o en la nube, o bueno, ahora ya hay diferentes dispositivos, ¿no? Para guardarte, ¿no? Las claves y que no te las roben Sí, y todo eso, sí. pero si ya partimos de la base, ¿no? De esa, ¿no? Ya es como, me causa mucha desconfianza, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que aquí al final el servidor, ¿no? El que habla, pues como no ha hecho nunca cripto, pues igual, oye, es que estoy muy desfasado y no tengo ni idea, ¿no? Pero a mí me gusta hablar sobre lo que sé y yo reconozco que en criptos sé cómo es el gráfico, es decir, al final a mí es lo que me interesa, sé cómo es el gráfico, de momento es bajista en el caso del Bitcoin y no, pues no sería una buena idea, porque de hecho la gente piensa que es un activo refugio como el oro y yo no lo veo, pero para nada igual, ¿vale? Para nada. Entonces, bueno, cuidadito con pensar que es igual que el oro, el Bitcoin, porque yo creo que no. Y parafraseando lo que dice Warren Buffett, siguiendo el hilo de lo que estás diciendo, es invierte en lo que sabes, ¿no? Que es algo muy, muy fundamental, que hay que invertir en los negocios y en los activos que se conocen. Y esto es como en un mercado, pues oye, si hay muchas posibilidades de verduras, ¿no? No tienes por qué coger tomates siempre, ¿no? Y ya está, hay muchas opciones que elegir y en este caso, pues las criptos es una que se puede elegir y yo siempre digo
tened cuidado con el tema criptos porque hay mucha volatilidad en ese mercado y operar ahí impensable para alguien que no sea profesional. Incluso los profesionales tienen muchos problemas porque hay unos bandazos gigantes que no tienen otras acciones y siempre digo, cuidado con esto, pero como digo, el mercado es muy amplio y oye, pues no hay por qué coger todo lo que hay en el mercado, sino quedarte con lo que entiendes, que es lo que venía diciendo antes de la frase de Warren Buffett, ¿no? Claro, claro. A ver, no hace falta tampoco, no sé, saber hasta de qué color son las ventanas de la empresa, ¿sabes? Pero sí es interesante, aunque sea saber cómo se mueven las acciones, bueno, bajo qué parámetros, digamos, pues las voy a comprar, las voy a vender, eso sí, yo me refiero un poco a eso, ¿no? A tener un conocimiento básico, ¿vale? Y yo insisto, yo con el tema del Bitcoin, a las criptos en general, las diferencias, ¿no?, que puede haber entre ellas, los diferentes proyectos, yo ahí es verdad que me pierdo, ¿no? Entonces, esa inseguridad pues no es algo que a mí me guste y entonces, por lo tanto, pues mira, prefiero estar al margen, haberme perdido las grandes ganancias, ¿no? Ahí que ha tenido o que dice haber tenido mucha gente, pero oye, prefiero ganar con lo que sé porque luego voy a poder replicar, ¿no?, ese método y esas ganancias en el futuro. Es un poco al final a lo que vamos, ¿no? Intentar tener un método para luego poderlo seguir usando, ¿no?, en los años venideros. Oye, ¿y la bolsa española cómo la ves? Porque a veces parece como que es el metaverso de las bolsas, ¿no? Que va como que va en una realidad paralela, ¿no? ¿Cómo lo ves tú el mercado español? Pues mira, el mercado español, a ver, ahora es verdad que como, a ver, como tiene mucho componente financiero, pues claro, no le está viniendo mal del todo, ¿no? Que precisamente pues esas empresas, ¿no? Pues Santander, BVA, CaixaBank, todas estas, bueno, Inditex incluso, que de hecho es la que más ponderaba, al menos antes. Claro, pues eso es verdad que le da cierta fortaleza o menor debilidad, ¿no?, que con sus compañeras, ¿no?, de bolsas, ¿no?, como puede ser, bueno, el CAC y el MIF italiano también tienen mucho componente financiero. Entonces, claro, esas es verdad que se nota bueno, pues ahora caen menos, pero yo en general, el IBEX 35 ha subido poquísimo, ¿no? Desde eso, 2020, ¿no? Desde la pandemia. Es una de las que menos han subido, menos han recuperado. También es verdad que es de las que más dividendo dan. O sea, que luego, si Sí. ponemos ahí el total return, o sea, el retorno neto, ¿vale? Contando dividendos, bueno, ahí ya las diferencias se acortan, ¿no? Porque, no sé, como sabes o sabrás, los índices puedes ponerlos con dividendos o sin dividendos, claro, pero no comparemos uno con dividendos y otro sin dividendos, porque entonces estás haciéndote trampas, ¿no? Un poco al solitario. Pero bueno, lo cierto es que el IBEX sigue en una tendencia bajista. Y tampoco, o sea, porque sea ahora un poquito más fuerte, tampoco le salva, ¿no?, de las caídas, ¿no? Como vemos. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que está bastante estable. No creo que llegue a los mínimos anuales en 8.240, que es por donde pasa, ¿no?, por ahí esos mínimos. Sí. Pero bueno, si llega, pues nada, yo no, en principio no, vamos, salvo poquitas o contadas excepciones de empresas, yo no tendría de momento nada del IBEX. Bueno, a ver, nada del IBEX, salvo, ¿no?, esas excepciones. Yo a ver, para comprar índice, a mí siempre me gustan, pues eso, ¿no?, los que demuestran fuerza, los que están pues más cerquita de sus máximos anuales, los que incluso suben libres, ¿no?, que al final son aquellos pues que, bueno, demuestran el movimiento andando, ¿no? Entonces, como digo, esos al final pues son, a mí, bueno, el CAC 40 es el que más me gusta en Europa, y bueno, ¿y por qué? Pues por eso, porque al final son los fuertes. Entonces, bueno, prefiero perderme la subida que puede hacer el IBEX, pero a mí me gusta, como digo, estar en eso fuerte. O sea que, bueno, en este caso no te puedo decir, a ver, pero decía eso, Habías esos dicho bancos. excepciones, has dicho excepciones. ¿Qué excepciones puede haber dentro del IBEX, aunque sean poquitas? ¿Cuáles te parecen? Oye, pues esto se salva. Pues mira, Bank Inter, por ejemplo, de los que a mí, bueno, pues me gustan, Repsol, Petróleos, ¿no? Al final, pues claro, son empresas que se van a beneficiar, ¿no?, de, oye, pues de una subida al final, tanto de tipos como de materias primas.
por ejemplo, Mapfre, ¿no? Que he comentado antes. Más que bueno, Mapfre la está corrigiendo, pero Mapfre es otra de las que aseguradora, ¿no? Que el sector financiero que, bueno, debería de hacerlo bien. Lo que pasa es que, como digo, ahora parece que le está costando un poquito más. Entonces, bueno, en general, pues como digo, bancos y materias primas, porque todo lo demás, de momento, bueno, Meliá Hoteles, ese sector ocio y turismo que ha estado muy penalizado, es verdad que ahora que parece que el virus queda relegado, ¿no? Sí, nos hemos Ahí olvidado ya un poco, sí, sí, sí. a cajón, claro. Pues ahora todas estas empresas de ocio y turismo es verdad que sí que lo pueden empezar a hacer bien, ¿no? O mejor, ¿no? Que el mercado. Entonces, bueno, eso ahí sí que, como digo, sí que hay oportunidades, pero claro, con un índice que no sube, al final es muy complicado ganar dinero, ¿vale? Aunque te cojan las mejores, ¿eh? Al final, claro, puede ocurrir que, bueno, pierdas menos, pero al final pierdas, ¿no? En ese transcurso, ¿no? Correctivo, ¿no? O que hace la corrección. Así que, bueno, como digo, está complicado y bueno, yo lo que haría sería, pues eso, una cartera, como digo, pues de cortos en esos índices débiles, largos en esos índices o acciones que son fuertes y bueno, de alguna manera pues ir compensando. Es decir, al final, incluso cuando el mercado cae, si tú no caes o caes muy poquito, también es una victoria, claro que sí, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, hay que saber cuándo hacer el cambio, ¿no? Y cuándo empezar a tomar precauciones, ¿no? Y yo creo que estamos en ese entorno ahora, ¿eh? Sí, siempre, siempre es lo complicado eso y sí que es muy, muy posible que estemos ahí en ese entorno. Antes de despedirnos, que ahora nos quedaremos en privado hablando porque despediré de todo el mundo, quiero bueno, daros las gracias por los que os habéis quedado y habéis aguantado todo el programa que ha sido más largo de lo habitual por esta parte de Ucrania y Rusia. Yo creo que era interesante abordarlo desde diferentes prismas, la parte económica, la parte de relaciones internacionales, luego la parte de mercados ya más en concreto. Y nada, espero que os haya gustado bastante. Os digo que mañana sí que volvemos, horario habitual, 6 de la tarde, Let's Talk con Carlos Galán, que seguramente tiene muchas cosas muy buenas e interesantes que os pueden gustar. Así que nos vemos mañana a 6 de la tarde y Javier, decirte que muchísimas gracias, que espero que te lo hayas pasado bien dentro de este momento que hemos compartido y que te espero aquí otras veces. Cuando quieras, esta es tu casa para hablar de mercados y de lo que haga falta. Pues sí, esto, bueno, la verdad es que me ha gustado un montón, ¿eh? Joder, y sobre todo la parte anterior de Javier, la verdad es que también, ¿eh? Me ha parecido súper, súper, súper interesante, porque de hecho había cosas que no conocía. A mí me gusta mucho la historia, soy muy fan, y bueno, cuando ha contado, ¿no? Esto de las repúblicas soviéticas, bueno, todo esto, ¿no? Bueno, pues sí, que te suena, ¿no? Pero oye, siempre está guay, está muy bien bueno, pues un experto, ¿no? En esos En la temas materia, claro. que te refresque la memoria, ¿no? Y te hable de esas cosas. O sea, que bueno, yo creo que muy bien, felicitarte también por el programa, ¿eh? Porque me ha gustado mucho y bueno, espero que a la gente pues también le haya gustado. Esperemos que sí. Mira, me decía ahora Santi88, dice muy interesante que si resubo los directos de YouTube. Resubo los directos enteros de Let's Talk, que son los programas de los miércoles, y mira, te lo está comentando Chris Galvez, que es la moderadora. De la parte de Bulamber subimos fragmentos más destacados para que la gente pueda verlo en directo y luego si lo quiero ver en diferido en Twitch, tiene 15 días para verlo hasta que lo elimina del sistema. Así que nada, lo dicho, os espero mañana a 6 de la tarde y nada, nos vemos ahí. Javier, un placer. Y lo dicho, no me entretengo mañana. Mañana nos vemos. Cuidaos mucho. Un saludo.